La prueba T se utiliza para determinar si existen diferencias significativas entre dos grupos de participantes. Por ejemplo, si usted desea comparar el rendimiento académico de un grupo de estudiantes y determinar si existe una diferencia entre hombres y mujeres, la prueba T le permitirá efectuar esta comparación. SPSS provee los resultados de la prueba T en dos tablas. En este caso, le proporciona el promedio de calificaciones para el grupo 1, que sería el masculino, y el grupo 2, femenino. El resumen estadístico le indica que el promedio de calificaciones del grupo masculino fue de 2.549 y el del grupo femenino fue de 2.833. A pesar de que existe una diferencia entre el promedio de mujeres y hombres, donde las mujeres tienen un promedio más alto que los hombres, esta diferencia es de menos 0.28 a favor de las mujeres. La prueba T le permite determinar si esta diferencia es significativa desde un punto de vista estadístico. La siguiente tabla le proporciona esta información. Se obtiene el resultado de esta prueba a través del índice estadístico T. El valor P se enlista en la siguiente columna. Un P menor a 0.05 se considera significativo desde un punto de vista estadístico. En este caso, el valor P de esta prueba es 0.205, por lo cual usted puede concluir que no es significativa. Esto indica que la diferencia en el promedio de calificaciones entre hombres y mujeres no es significativa desde un punto de vista estadístico. T-Student para muestras relacionadas. Es una prueba paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas. Debe cumplir las siguientes características: asignación aleatoria de los grupos, homogeneidad de las varianzas de la variable dependiente de los grupos, distribución normal de la variable dependiente en los dos grupos, nivel intervalar o de razón de la variable dependiente, y por último su función es comparar dos mediciones de puntuaciones, medias aritméticas, y determinar que la diferencia no se deba al azar y que las diferencias sean estadísticamente significativas. Ejemplo: se desea saber si un taller es efectivo para cambiar el nivel de autoestima de un grupo de pacientes. Para ello, se evalúa la calificación de autoestima antes de iniciar el taller y al finalizar el mismo. La hipótesis nula sería que no hay diferencias en el nivel de autoestima entre la medición de inicio y la medición hecha al finalizar el taller. La regla de decisión es que si P es igual o menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. En la primera sección se describen las mediciones a comparar y se presenta la correlación entre las mismas. En la siguiente tabla se tiene a la prueba estadística propiamente dicha, en la que se describen la diferencia media, la desviación estándar de las diferencias y el error estándar de las diferencias. Y finalmente la prueba T. Se observa un valor de T de menos 3.05, GL de 19 grados de libertad y P de 0.007. Ya que es menor a 0.05, el nivel de autoestima es diferente entre la primera y la segunda medición. Por lo que podemos concluir que en cuanto a la efectividad del taller para modificar la autoestima en grupos de pacientes, hubo un incremento en el nivel de autoestima entre las mediciones efectuadas antes y después de asistir al taller. ANOVA, una vía. El procedimiento de análisis de varianza para más de dos grupos se utiliza cuando se quiere comparar información entre más de dos grupos. Ejemplo: usted puede utilizar este procedimiento para determinar si el promedio de calificaciones varía dependiendo del grado de satisfacción del estudiante con el prestigio de la universidad. En nuestro ejemplo se obtuvieron dos tablas, una con los resultados del análisis de varianza ANOVA una vía y la segunda con las estadísticas descriptivas de los niveles de las variables. Esta tabla despliega los resultados del análisis de varianza ANOVA una vía. El índice clave que debe examinarse se conoce como la prueba F. Usted debe determinar si existe una diferencia significativa entre los diversos niveles de la variable independiente. Para ser significativo, el índice F debe tener un valor estadístico o valor P menor de 0.05. Este valor se despliega en la columna denominada SIG. En este ejemplo, el índice F tiene un valor P de 0.259, que es mayor de 0.05, por lo tanto no es significativo. Esto significa que la percepción de los estudiantes sobre el prestigio de la universidad
no tiene efecto significativo en su desempeño, medido a través de su promedio de calificaciones. La siguiente tabla despliega las estadísticas descriptivas del desempeño de los estudiantes de acuerdo a cómo percibieron el prestigio de la universidad. ANOVA de dos vías. ¿Qué es? El análisis de varianza de dos vías, también conocido como plan factorial con dos factores, sirve para estudiar la relación entre una variable dependiente cuantitativa y dos variables independientes cualitativas, factores, cada uno con varios niveles. El ANOVA de dos vías permite estudiar cómo influyen por sí solos cada uno de los factores sobre la variable dependiente, modelo aditivo, así como la influencia de las combinaciones que se pueden dar entre ellas, modelo con interacción. Para ello contamos con el siguiente ejemplo, en el cual se tiene tipo de información y simulación de discapacidades. En el tipo de información se cuenta con información directa, que consiste en la presencia de una persona en condición de discapacidad, la cual nos contará experiencias personales como discapacitado. En la información indirecta hace alusión a la presentación de videos informativos sobre las diversas discapacidades. En cambio, en simulación de discapacidades tenemos la presencia y la ausencia. La presencia consiste en llevar a cabo una actividad fingiendo estar en condiciones de discapacidad en la intervención, y en la ausencia, este grupo no llevará a cabo dicha intervención. Para realizar el trabajo se realizará la siguiente división de los grupos. En el grupo 1 se dará información indirecta y presencia de simulación. En el grupo 2 se dará información indirecta y ausencia de simulación. Grupo 3, información directa y presencia de simulación. Y grupo 4, información y ausencia de simulación. Hipótesis estadística, interacción entre tipos de información y simulación de discapacidades. Hipótesis alternativa. Hay interacción entre tipos de información y simulación de discapacidades. Hipótesis nula. No hay interacción entre el tipo de información y simulación de discapacidades. Llegarán las tablas que arrojan los resultados obtenidos aplicando la ANOVA de dos vías. En la tabla se resuelven los resultados obtenidos y encontramos que con el nivel de confianza del 95% se hallaron diferencias significativas entre los niveles de tipo de información. Entonces, tanto la información directa como indirecta producen efectos diferenciales sobre la actitud hacia personas en condición de discapacidad. Al ser menor de 0.05, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, tomando en cuenta la segunda variable independiente, la cual es la simulación de discapacidades. Encontramos que su valor es menor al 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis alternativa, aceptando que existen diferencias significativas entre los niveles de la variable independiente mencionada, con un nivel de confianza del 95%, dando a conocer que la ausencia y presencia de simulación producen efectos diferenciales sobre la actitud hasta en personas en condición de discapacidad. Si se toma en consideración la interpretación entre las dos BI, tipos de información y simulación de discapacidades, hallamos que el p-valor es mayor al alfa. Por lo tanto, esto nos lleva a aceptar la hipótesis nula, estableciendo que no hay interacción entre el tipo de información y la simulación de discapacidades, con un nivel de confianza del 95%. Prueba estadística chi cuadrada. Es una prueba estadística no paramétrica que nos sirve para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Se pueden comparar dos tipos de distribuciones de frecuencias o proporciones, cuando las dos variables tienen cada una dos valores o cuando alguna o las dos variables tienen más de dos valores. En el ejemplo se desea saber si el consumir alcohol influye sobre las recaídas en los fumadores. Las razones por las que elegiremos esta prueba estadística es porque es un problema donde queremos relacionar. La variable independiente va a ser el consumo de alcohol. Hay dos grupos independientes que serían no consumir alcohol y consumir alcohol.
y la variable dependiente va a ser la recaída en el consumo de tabaco. El nivel de medición de la variable dependiente sería nominal. La hipótesis es que no hay diferencia en la proporción de fumadores que recayeron en el consumo de tabaco entre bebedores y no bebedores. Primero nos va a dar una tabla cruzada con frecuencias y porcentajes. En este caso es por las columnas para la variable independiente. En esta tabla podemos observar la proporción de recaídas en el tabaco entre no bebedores con un porcentaje del 33.3% y bebedores con un porcentaje del 60.6%. En este caso, la prueba de la hipótesis se realiza con los datos de correlación de continuidad, que son los que están señalados con el recuadro verde. Los resultados son en valor 7.327 y en significancia 0.007, que como es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis, por lo que la proporción de fumadores que recayeron en el consumo de tabaco es diferente entre bebedores y no bebedores. Ok, la prueba Udemann-Whitney es una prueba no paramétrica que aplicamos a dos muestras independientes. Es la versión no paramétrica de la prueba T-Student, que como podemos recordar, la prueba T-Student también trabaja con dos grupos independientes, pero para datos paramétricos. Ahora, tenemos aquí una serie de tablas directamente sacadas del inframundo. Básicamente lo que se quiere lograr con este estudio es comparar el grado de una enfermedad que se llama hipertrofia adenoidea entre niños del género masculino y del género femenino. Ahora, ya que nosotros le hemos solicitado con toda la decencia del mundo al SPSS que nos arroje nuestra prueba Udemann-Whitney, tenemos, ahí donde está el circulito amarillo, la significancia bilateral, que básicamente es nuestro valor de P, es el valor que nos importa. Como podemos ver, es de 0.01. Entonces, vamos a pasar a la siguiente tabla, que esta está más bonita, ya tiene más cosas entendibles. El paso número 1 pues es plantear nuestra hipótesis. La hipótesis nula o H0 o HO es el grado de hipertrofia adenoidea no es distinto en hombres y mujeres. Entonces, nuestra hipótesis nula siempre está apuntándole o tirándole a la homogeneidad, a que nuestros datos son parecidos, son iguales. Y la hipótesis alternativa o hipótesis del investigador nos está diciendo el grado de hipertrofia adenoidea es distinto en hombres y mujeres. ¿Okay? Este grado es diferente. Los niños tienen un grado de esta enfermedad distinto al que tienen las mujeres. O sea, no nos está diciendo si esta media es mayor o menor, si este grado. Nomás nos está diciendo que es diferente, que estos datos no son iguales. Ahora, pues establecemos nuestro nivel de significancia, que el estándar pues es 0.05. Este es nuestro valor de significancia o alfa. Entonces, pues, en el tercer... Me mandaron un mensaje, perdón. En el tercer paso seleccionamos un estadístico de prueba, que en este caso pues es Udemann-Whitney. Ahora, el último paso de todos, o la última serie de pasos, el valor de U, eso es una cosa súper complicada que traté de investigar para esto y no le entendí nada. Pero lo que nos importa aquí el día de hoy es el valor de P, que nuestro valor de P es la significancia bilateral, que es de 0.01. Ahora, pues ¿cómo interpretamos pues todo esto, ¿no? Nuestra hipótesis y todo. Como nuestro valor de P es menor a 0.05, entonces vamos a aceptar nuestra
hipótesis alternativa. Vamos a rechazar la hipótesis nula. Nos quedamos con la hipótesis alternativa, que es el grado de hipertrofia adenoidea es distinto en hombres y mujeres. ¿Por qué aceptamos esta y no la nula? Aceptamos la hipótesis nula cuando el valor de P o la significancia bilateral es mayor a 0.05. Pero como en este caso es menor, pues nos quedamos con la hipótesis alternativa. Ahora, ¿cómo interpretamos el valor de P? Ok, con un error del 0.01%, del 0.01, que en este caso es el 1%, con un error de solamente el 1%, el grado de hipertrofia adenoidea en los varones difiere de las mujeres. Esta parte del error se refiere más bien a con cuánta fiabilidad podemos asegurar esto, que el grado de hipertrofia adenoidea en los varones difiere del de las mujeres. Entonces, hay un grado de error muy pequeño. Entonces, esta aseveración que estamos haciendo de que el grado de esta enfermedad difiere en hombres y mujeres, pues es muchísimo más probable, de hecho es un 99% más probable de que sí sea esta diferencia, ¿no? Que sí difiera. No significa que el grado de esta enfermedad sea 1% mayor en hombres que en mujeres. O sea, aquí no estamos diciendo si uno es mayor o es menor, simplemente estamos diciendo que son diferentes. Prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué es? Es una prueba de bondad de ajuste que se emplea en una muestra independiente y el tipo de variable es cuantitativa continua. Esta debe ser medida en escala al menos ordinal. Esta prueba no requiere que los datos sean agrupados, lo que permite que ésta haga uso de toda la información del conjunto de datos. Puede utilizarse con muestras de cualquier tamaño. Como es una prueba de bondad de ajuste, aquí interesa no rechazar la hipótesis nula, es decir, interesa que el valor de P sea mayor de 0.05 para no rechazar la hipótesis nula. A continuación se mostrará un ejemplo. Se efectuaron mediciones del nivel de glucemia de 36 hombres adultos en ayuno, no obesos y aparentemente sanos. Estas mediciones se muestran en la tabla que se presenta. Se pretende saber si es posible concluir que tales datos no pertenecen a una población que sigue una distribución normal, una media de 80 y una desviación típica de 6. En la tabla titulada Estadísticos descriptivos, vemos que la media de los valores de glucemia de los pacientes estudiados fue de 80.08. No se les olvide poner aquí la unidad de medida de la variable, con una desviación estándar de 6.199. Igual, no se les olvide poner la unidad de medida de la variable. Ahora, en la tabla titulada Prueba de Kolmogorov-Smirnov, para una muestra puede verse el valor del estadígrafo, que es Z de Kolmogorov-Smirnov, cuyo valor fue de 0.981. Ahora vemos que el valor de P, sig asintot bilateral, fue de 0.291. Como el valor de P fue mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que hay evidencias suficientes para pensar que la muestra proviene de la distribución especificada, con un nivel de significación del 5%. Bueno, la prueba de Leven. Primero que nada, tenemos que establecer una definición muy importante que es sobre la cual se desarrolla el concepto de la prueba de Leven. Vamos a definir primero lo que es la varianza. La definición de la varianza es que esta es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Entonces, poniendo un ejemplo, supongamos que tenemos dos grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo A tenemos dos datos, 10 y 0. La media de estos dos datos
es 5. En el grupo B tenemos dos datos distintos, tenemos 6 y 4 en el grupo B. La media de estos dos números también es 5, pero la varianza en el grupo A es muy superior a la varianza en el grupo B. Entonces, la varianza es esta cantidad o distancia que existen de los datos con respecto a su media. Entonces, la prueba de Leven está definida como una prueba utilizada cuando queremos verificar que las varianzas entre dos o más grupos son iguales. A esta búsqueda de igualdad se le conoce como homogeneidad de varianzas. Esto es para poder comparar la media de dos grupos y así poder llegar a la conclusión de si estos dos grupos son iguales o son diferentes. En esta primera imagen tenemos dos casos. Vamos a centrarnos primero en el caso 1. Como podemos darnos cuenta, tenemos dos grupos también, el grupo A y el grupo B. Los datos de estos grupos están representados por estas líneas verticales que están sobre cada letra, sobre cada grupo. Entonces, estas líneas verticales que vemos en la parte superior e inferior es la representación visual de la varianza de estos grupos. Y los rectángulos que están en su parte central son las medias de ambos grupos. En este primer caso, pues podemos ver que la medida de estas dos varianzas pues es igual. La medida de estas dos líneas verticales terminan siendo la misma. Entonces podemos concluir que sus varianzas son iguales. Entonces ya podemos concluir que las medias de estos dos grupos, como se cruzan, se intersecan, podemos darnos cuenta de que sus medias pues son iguales. En el caso 2 tenemos lo mismo, la medida de las dos líneas es igual, entonces las varianzas son iguales, pero las medias son diferentes porque no se cruzan. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Es el mismo caso, tenemos los mismos casos. Ahora, en este primer caso, nos podemos dar cuenta de que la medida de ambas líneas es distinta. O sea, en el grupo B, la varianza está mucho más concentrada, mucho más cercana a la media que en el grupo A. Entonces, nos es imposible deducir si las medias de ambos grupos son iguales, porque como podemos ver, una línea se cruza, pero la otra no. En el caso 2 tenemos más de lo mismo. Las varianzas son tan distintas que no podemos definir si las medias son iguales o no. Ahora, poniendo un ejemplo un poco más centrado. Aquí tenemos ya lo que es una prueba T de muestras independientes. Básicamente el objetivo del estudio era comparar el peso de un grupo de recién nacidos con el peso de otro grupo de recién nacidos. Entonces, al momento de nosotros hacer o pedirle al SPSS que nos dé una prueba de muestras independientes, porque tenemos aquí dos grupos independientes, lo primero que nos arroja es esta prueba de Leven para comprobar que la igualdad de nuestras varianzas si existe o si no es igual. Entonces, en la parte izquierda de la tabla podemos leer que dice se han asumido varianzas iguales o no se han asumido varianzas iguales. Cuando nosotros le pedimos al SPSS que nos mostrara esta prueba T, nosotros asumimos que las varianzas eran iguales en ambos grupos. Entonces, la prueba de Leven es para comprobar si estamos en lo correcto o estamos equivocados. Antes de esto, hay que recordar algo. Cuando formulamos una hipótesis, la hipótesis nula o hipótesis de trabajo siempre asume que hay una homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son iguales. La hipótesis alterna o hipótesis del investigador, vamos a llamarle
H1 y la primera es HO o H0, entonces hipótesis nula es H0 y la hipótesis alterna es H1. Entonces la hipótesis nula siempre está asumiendo que hay homogeneidad y la hipótesis alterna está sugiriéndonos que existen diferencias. Entonces, nuestra significancia en la tabla podemos observar que es de 0.001. Entonces, vamos a acordarnos de cómo interpretar esto. Si nuestro valor de significancia es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis de investigador o la hipótesis alterna. Entonces, en este caso, pues nuestra significancia es menor a 0.05. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, que era de homogeneidad, y aceptamos la hipótesis del investigador, que nos dice que hay diferencias en las medias. Es nuestra hipótesis alterna, si existen diferencias en las medias. Entonces tenemos, como en la tabla donde dice se han asumido varianzas iguales, pues eso está mal. O sea, tenemos que asumir que las varianzas son diferentes porque lo acabamos de comprobar. La correlación de Spearman es una prueba no paramétrica que se utiliza cuando se desea medir la relación entre dos variables y no se cumple el supuesto de normalidad en la distribución de tales valores. En este ejemplo se desea saber si existe relación entre la actitud hacia el psicólogo y la actitud hacia la psicoterapia en un grupo de padres de familia, en donde la variable 1 es la actitud hacia el psicólogo y la variable 2 es la actitud hacia la psicoterapia. La hipótesis nula nos indica que no hay relación lineal entre la actitud hacia el psicólogo y la actitud hacia la psicoterapia en estos padres de familia. En los resultados podemos ver que el nivel de significancia es de 0.015 y es menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, quedando como conclusión que existe una relación lineal entre la actitud hacia el psicólogo y la actitud hacia la psicoterapia en padres de familia. Además, nos podemos dar cuenta que la correlación es moderada, puesto que está dentro del rango de 0.5 y 0.8. Al ser positivos, nos indica que son directamente proporcionales. La correlación de Pearson tiene como objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal binaria conjunta. En este ejemplo, la hipótesis nula nos menciona que no existe relación entre salud general y actividad física. Variable 1 es salud general y variable 2 es actividad física. Los resultados nos dicen que la significancia es de 0.565, lo cual es mucho mayor a 0.01, lo cual nos indica que se acepta la hipótesis nula. La correlación es de 0.345. En este caso es positiva y quiere decir que a mayor puntaje de salud general habrá mayor puntaje de actividad física. En este otro ejemplo, la hipótesis nula nos dice que no existe relación significativa entre la salud general y el consumo del alcohol, en donde variable 1 es salud general y variable 2 es consumo del alcohol. Según los resultados arrojados, nos dice que la relación entre salud general y consumo de alcohol es de menos 0.027 con una significación de 0.565, lo cual nos indica que la relación entre consumo de alcohol y salud general es inversa porque hay un signo negativo. Entonces, a mayor consumo de alcohol, menor es la percepción de salud general. Sin embargo, la relación entre estas dos variables no es significativa, porque la significación es de 0.565, un número mucho mayor a 0.05. Entonces, no hay una relación significativa entre estas dos variables. Finalmente, la relación entre salud general y consumo de alcohol es casi nula. El número menos 0.027 nos dice que solo hay una relación compartida de 2.7%, lo cual es casi nada. Bueno, prueba de Shapiro. Objetivo:
Determinar si una muestra presenta distribución normal. Los supuestos: muestra menor de 50 datos, observaciones independientes, muestra de aleatorios, variables en escala, intervalo o razón. La hipótesis nula: la muestra tiene una distribución normal. Hipótesis alternativa: la muestra no tiene una distribución normal. Para saber si una prueba es normal, se le llama paramétrica, y si la prueba no es normal, es llamada no paramétrica. En este caso, la de Shapiro se utiliza para cuando son menos de 50 datos. Lo que está cerrado en rojo, lo que está encerrado en rojo, que no es el nombre, es la significancia, que es lo que nos indica si es normal o no es normal. En este caso, porque así es el ejemplo, pues puede salir alguno en 1 o 5 o en 10. Si la significancia es menor de 0.5, quiere decir que no es normal.